Muy buenos días, el tema de hoy es el camino correcto. Vamos al libro de Salmos, capítulo 32, verso 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. El camino correcto. Encontramos que el camino es al hombre que no son los caminos de Dios. Cuando el Señor nos habla a la luz de las Escrituras, nos dice, te haré entender. Pero cuando dice que nos hará entender, no es el camino suyo, no es mi camino, no son los caminos que pretendemos tomar o los que creemos que estamos obrando bien, es el camino del Señor. Por eso dice aquí, te haré entender. Por eso cuando vamos a tomar algún camino, ya sea en las finanzas, ya sea en una relación, ya sea en el matrimonio, ya sea en un viaje, ya sea en un proyecto, ya sea en un plan que tengamos, en un ministerio, en un liderazgo, debemos pedirle al Señor, ¿cuál es el camino? Mi camino es este, Señor. Mi camino que tengo pensado es este, en ese negocio, en ese proyecto, en ese viaje, en esta relación. Pero será tu camino, Señor. Yo quiero que sea tu camino, no el mío. Porque si te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. O sea, enséñame cuál es el camino, Señor, en que yo voy a andar. Porque a veces me baso en mis emociones, en mis deseos, en mis pasiones. De pronto es en mis inseguridades. Esto es como que voy a tomar este camino y yo creo que es el más correcto. Ese no es el camino, ese no es el camino que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Es el camino correcto que Él quiere darnos a entender a usted y a mí. Por eso dice aquí, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijar mis ojos. O sea, si los ojos del Señor no están sobre nosotros, no es el camino. No es el camino que está en nosotros. ¿Y cómo podemos entender que no es el camino? Porque hay tropiezos. No se da el negocio, no se da el proyecto, no se da ese viaje, no se da esa relación, no se da ese ministerio, no se da ese liderazgo, no se da ese proyecto que usted tenía pensado hacerlo y como que hay tropiezos. Y como buscamos a veces como salida. Vamos a meternos por ese lado, vamos a hablar con un amigo, vamos a pedir un préstamo, vamos a que esta persona me ayude, que esta otra persona me ayude. Cuando le pedimos dirección al Señor y a veces hacemos las cosas a nuestro cómodo y las cosas no se dan y buscamos cómo se dan a las malas, o sea, a mi cómodo. Dios no quiso, pero yo sí lo puedo hacer de este modo, ¿cierto? Y vemos que encontramos tropiezos, circunstancias, adversidades, problemas. Y a veces decimos ya cuando estamos sobre el problema encima, ahí sí le pedimos a Dios que nos ayude a salir de esas circunstancias, de ese problema, de esa dificultad. Cuando pedimos la dirección del Señor, debemos también entender que es Él que quiere darnos a entender ese camino. Por eso dice, te haré entender. Por eso llévanos el Señor a entender cuál es ese camino. En todas las áreas, en los proyectos. Por eso los pensamientos, sentimientos, gustos, deseos, qué es lo que le está pasando en su vida que usted no ha querido entender, que ese no es el camino que el Señor lo quiere llevar, que son sus caminos, pero no son los caminos del Señor. Ya que hay dos cosas respecto al camino en que usted y yo debemos andar, y es saber una que es una manera natural. ¿Y cuál es la manera natural? Esa manera que usted y yo escogemos el camino, cómo lo queremos andar, cómo obramos, cómo actuamos. Pero a veces metemos a Dios y creemos que Dios está ahí. Hay personas que cogen caminos y dicen, pero Dios, yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios me va a guiar, yo sé que Dios me va a orientar, yo sé que Dios me va a sacar en victoria en este camino, en este proyecto, sin haberlo primero consultado antes. Tenemos que consultarlo primeramente con el Señor para saber qué nos dice el Señor respecto a ese camino, si es el camino de Dios o es mi camino. ¿Cuál es el camino que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí para poder entender qué es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo? Por eso dice la palabra en Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire lo que nos habla el profeta Isaías. Aún nos habla de cómo el Señor Jesús estaba en la cruz, estaba agonizando, pero dice que cada uno se apartó por su propio camino. O sea, vio al Señor Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario y se fueron por sus propios caminos sin darse cuenta que realmente el Señor había muerto por nuestros delitos y pecados, que realmente Él murió por algo que usted y yo no merecíamos que el Señor Jesús muriera de una manera tan cruel y despiadada, pero lo hizo por amor a usted y para mí. Pero dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Tomamos un camino, los caminos que hemos venido tomando, cada uno cree que es el camino correcto. Bueno, yo tomaré este camino, yo sé que me va a ir bien, yo conozco, yo entiendo este proceso, el proyecto, este negocio, lo entiendo bien, voy a tomar este camino, yo sé que me va a ir muy bien, ya lo he hecho antes, pero ni siquiera consultamos con el Señor. Por eso es lo que dice acá, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué nos quiere entender acá? Que el Señor cargó el pecado suyo y el mío, la desobediencia, la mentira, la manipulación, la falsedad, la hipocresía, la ignorancia, pero también la indiferencia. Lo cargó a través de la cruz del Calvario, a través de todo el proceso que Él vivió para llegar a la cruz del Calvario. Ya lo cargó el pecado. ¿Por qué entonces todavía insistimos en andar en nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, aún nuestra voluntad?
cuando ni siquiera entendemos que no es el camino que estamos tomando, no es el camino correcto, es el camino de nuestra humanidad, el camino de nuestra voluntad, y nos descarriamos como esas ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino, pero no entendió que ahí no estaba el Señor. Y es que nuestro parecer, el camino que escogemos, siempre creemos que es el camino correcto, que es el camino derecho, que es el camino donde Dios me va a bendecir, porque ya he trabajado antes en este proceso, ya he guiado en este proceso a otras personas y me ha ido bien. Entonces yo no entiendo por qué me puede ir mal ahora, cuando el Señor nos viene buscando para enderezar nuestros caminos, porque a veces son caminos que al hombre le parecen derechos, pero no son caminos de Dios, son caminos del hombre. Esos caminos quiere el Señor enderezarnos a usted y a mí, por eso nos ha venido buscando para enderezarnos estos caminos y llevarnos al camino correcto. El camino correcto en su conocimiento, en su entendimiento, en su palabra, en su verdad, en su voluntad, ya no en nuestra humanidad, ya no en nuestra voluntad, sino en lo suyo, en su conocimiento. Y así poder entender qué es lo que el Señor quiere darnos a conocer y entender a usted y a mí, pero siempre es importante que vayamos a la luz de las Escrituras y le pidamos al Señor, pero también es entender. Recuerda el primer versículo que estábamos leyendo en el Salmo 32:8, que dice: y te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. O sea, el Señor nos hará entender cuando nuestros caminos los entregamos a Él, para que Él nos muestre cuál es el camino que Él tiene para nosotros, el camino correcto en el cual nos irá bien y podemos obrar y actuar bien para cada situación. Por eso miren lo que me dice en Proverbios 21, verso 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Lo que le decía, nuestro camino es recto. Yo no estoy haciendo el mal a nadie, no estoy haciendo ninguna diferencia con otras personas, trato de hacer el bien a los demás, pero mi camino está bien, yo lo voy a tomar, este camino yo veo que está bien, no lo estoy obrando mal. Y por eso le digo, cuando no se dan las cosas como que, pero algo pasó, pero ¿cómo así? Si yo ya lo he hecho, yo ya trabajo en esto, yo ya he obrado así, ¿por qué este camino no se da? Porque no es el correcto. Ya no es el correcto, ya no es el camino en sus emociones, ya no es el camino en sus deseos. Ahora el Señor va a enderezar sus caminos para el camino correcto en Cristo Jesús. Por eso Él lo dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Para usted y para mí lo vemos recto, no hay ningún problema. Dice, pero Jehová pesa los corazones. Y cuando el Señor pesa los corazones, ¿qué hay en su corazón? ¿Será que hay avaricia? ¿Hay mentira? ¿Hay manipulación? ¿Hay engaño? ¿Hay soborno? ¿Qué hay en el corazón? Para que usted decida tomar ese camino y cree que ese camino es el perfecto, pero no es el camino que el Señor tiene preparado para usted. Por eso es que el Señor ni lo uno ni lo otro es acertado, ni los caminos que usted y yo tomamos, ni el camino que creemos que debemos tomar acorde a nuestras emociones y nuestros pensamientos. Por eso es respecto al camino en cual debemos andar y saber que es uno a la manera natural que el Señor, usted y yo, quiere sacarnos para poder escoger el camino correcto. Y es nuestro parecer, ese parecer que yo creo que estoy obrando bien, estoy actuando bien, porque lo ha hecho varias veces, varias circunstancias, pero cuando ya vienen y me hablan del Señor, entonces ya no puedo obrar en mis caminos. Mire que ya no puedo obrar mis deseos, mis pensamientos, ¿cierto? Ya no puedo obrar a lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo deseo. No, ya tengo que obrar a lo que el Señor me está hablando a la luz de las Escrituras, ya que Dios es el que conoce ese camino correcto, ese camino recto y perfecto para usted y para mí. Pero es solamente dejarnos guiar y orientar en la dirección de la palabra, con la orientación del Espíritu Santo, así como el que tiene la potestad para establecer ese camino, Él mismo nos dará ese camino perfecto, recto para usted y para mí, ya que nuestra mejor elección es dejar que Dios nos enseñe cuál es el camino que ha establecido como recto. Tanto así que el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Eso lo dice en Isaías 35:8. Dice que el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, prácticamente cuando andamos por el camino correcto, usted y yo podemos ser torpes en los caminos del Señor, pero no nos extraviaremos en sus caminos, porque Él endereza nuestras sendas. Él va delante de nosotros, enderezando este camino que usted y yo veremos torcido, que no le vemos como algunos dicen, como que no tiene pies ni manos. Pero en el Señor es perfecto, porque no lo entendemos, pero Él sí lo entiende. Él tiene esa perfección para usted y para mí, para llevarnos ese camino en el cual usted y yo estamos buscando entender el camino, pero que el Señor quiere darnos a conocer ese camino, un camino perfecto, un camino recto, un camino en el cual el Señor nos quiere llevar a la provisión, a la gracia, a la gloria, a la justicia de Dios en Cristo Jesús, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a dejarnos guiar y llevar por ese camino que el Señor ya ha dispuesto para su vida y para la mía, no solamente moviéndonos en nuestras emociones y deseos y sentimientos, sino en los pensamientos que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Por eso dice,
Ahora en Proverbios 8:32 dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Mire que somos bienaventurados los que guardamos los caminos del Señor, pero también en los que los ponemos por obra, o sea, aceptamos la orientación y dirección del Señor, pero vamos también en ese camino perfecto, aceptando la orientación del Señor, pero el entendimiento para que el Señor sea guiándonos y llevándonos a conocer ese camino. Por eso, como dice el mismo proverbista 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Acuérdese que hablamos del corazón, que hay en el corazón, pero cuando le entregamos el corazón, nuestros ojos mirarán por los caminos que el Señor ha puesto para usted y para mí. Hoy le clamo y le pido al Señor que nos guíe y nos lleve en el camino correcto, en Cristo Jesús, a la luz de las Escrituras, en la dirección del Espíritu de Dios.